Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Creo que sí, ¿no? Perdonad la tardanza, que como siempre este programa pues estaba haciendo de la suya y he tenido que volver a poner todas las cosas para que emitar directos. No sé por qué se me desvincula, la verdad, pero bueno, son cosas que nada más que me pasan a mí, ¿no? Lo dicho, muchas gracias a todos por estar por aquí. Muy buenas tardes a Curry, Sicario, María Ángeles, Carmen, Alex. María de los Ángeles. Ah, no, perdón, que eres la misma María Ángeles, perdóname. Chibi y listo. Vale, pues eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que ya está todo bien, ¿no? Que va bien y que se escucha, se ve, se oye y todas esas cositas. Así que, bueno, como siempre, eso. Pues muchas gracias por estar por aquí. Se agradece el apoyo y la compañía, claro que sí. Esmeralda, guapa. El otro día te comenté por el chat, te dije que porfa, si tenías Instagram o algo, que me escribiese, que quiero hablar contigo, pero en plan no a mala, que eso de quiero hablar contigo suena como muy drástico, ¿no? Pero no, no, nada malo, porfa, háblame. Yorvirbo, Avala, Carmen, Luz y Alba. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarme. A Pitu, que también acaba de entrar, muchas gracias. Como siempre, por estar aquí, Aroa Ramos, Mina, muchas gracias, de verdad, que sois muchos. Os mando muchos besitos y ya sabéis que os lo agradezco mucho, la compañía, que estéis aquí conmigo y como siempre, pues apoyando el canal. Ro, qué bello tu flequillo, parece que por fin se va domando. Sí, ¿eh? Antes era un caballo salvaje, un potrillo sin dueño, pero ya no. Ya vamos entrando en la dominación del flequillo, ¿no? No sé si tengo aquí un pelo o qué. Sí, tengo un pelo, ¿ve? Digo, me veo algo extraño ahí en la cámara. Ya está. Alba también nos saluda. Jessica, que también ha entrado. Fabiola. Besitos, mis niñas guapas. Te veo siempre en diferido desde Venezuela. Uy, pues muchísimas gracias, Fabiola. Te mando un abrazo enorme hasta allí. Y a María de los Ángeles, muchas gracias por renovar la membresía. Muchas gracias, guapa. ¿Has cambiado el flequillo? No, no, no. El flequillo es el mismo que estaba. No, 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 no. No, es el mismo que estaba. Como no es de quita y pon, no me lo puedo cambiar. Es el mismo, es el mismo. Estaba escuchando música hasta que no dijiste chibi, no me di cuenta de que habías empezado. Me encantan tus vídeos y las reflexiones que hace. Vales para investigadora, nos dice Avala. Pues muchísimas gracias, Avala. Te lo agradezco de corazón. Últimamente me llegan muchos comentarios así, y no es por presumir, pero la verdad que lo agradezco mucho. No sé, la verdad que también el debatir con vosotros por el chat pues hace que salgan más opiniones y más... Y no sé, pues por el debate, ¿no? Te hace pensar de otra manera y demás. Y yo creo que como todos aprendemos de todo, pues yo también aprendo de vosotros. Es lo que te iba a decir, lleva cogiendo forma el flequillo, usa laca también. El problema, Esmeralda, me he dado cuenta que cuando uso laca, como al final tengo el pelo muy fino y al utilizar, o sea, al darle forma, al echarle laca pesa. Y entonces me dura mucho más que si no le echo laca. Es una locura, yo lo sé, pero mi vida es el mundo al revés, ¿vale? Mientras que la laca a la gente le sirve para que el pelo se le mantenga, a mí sé que se me caiga antes. Y encima con la humedad y los tiempos que están viniendo últimamente, que nada más que hay lluvias, pues imagínate. Buenas noches a todos y a ti, Ro, guapa, con muchas ganas de directo. Gracias, Manolitz. Te mando un abrazo. Y a Lucía también. Y a Lealtad, que también acaba de entrar. Bueno, ¿este caso de dónde nos dice María Ángeles? Pues este caso es... Un segundo, porque el caso, la verdad, que lo preparé. Un segundo. Lo tenía aquí apuntado. Que estoy leyéndolo. No me acuerdo, ahora lo diré. Ahora lo diré porque lo tengo que tener aquí, pero ahora mismo. En Cantabria. Cantabria. Ya lo he encontrado. Maribí, hola. Buenas noches. Da mucho trabajo el flequillo. Sí, sí, la verdad que sí. Buenas noches, Ro. Te veo mañana diferido que estoy con mi hijo pequeño. Un abrazo, Nika, a ti y a tu nene. Aquí dejo mi like y mi comentario y un besazo a todos. Otro para ti muy grande. No me extraña que Ro tenga esta maravillosa comunidad. Recoge lo que siembra, amor, cariño y respeto a las personas y seguidores por cómo trata cada caso. Grande, gracias, Ale. Me vais a emocionar hoy. Que hoy he tenido yo un día rarillo y estoy de aquella manera, así que no me emocionéis, porfa. Saludos a todos y todas. Saludos, Rorro desde Argentina, viéndote muy contenta. El flequillo, gracias Adriana, que te he contestado un mensaje esta tarde. Te mando
un besazo hasta Argentina, que para mí, pues la comunidad latinoamericana también es muy importante y os tengo mucho aprecio y en mi corazón. Comunidad maravillosa porque ella es maravillosa, eso es, aquí todos somos maravillosos. Begoña, un saludo, guapa, que no te salto. Estás ahí y te mando un abrazote enorme. Y a Elisa, besitos, mis niñas guapas. Bueno, la cuestión. Hola, Ro, de Argentina también. María de Los Ángeles, pues otro vaso hasta Argentina, que ya sabéis que estoy cubriendo actualmente el caso de Paloma y Josué de allí. Y la verdad que tener a personas de Argentina, pues me gusta mucho y me alegra porque así sé que en caso de cometer cualquier error, cualquier actualización, cualquier aclaración, siempre vais a estar ahí, que me habéis estado contestando cositas de los vídeos. Y yo os lo agradezco un montón porque como persona que no lo está viviendo allí, sino que me van llegando las noticias un poco pues de aquella forma, ¿no? Pues es cierto que se me hace a lo mejor más complicado situar según qué cosa. Y la comunidad argentina pues me está ayudando mucho en según qué cosillas. Así que un abrazo y que os quiero mucho a todos en general. Bueno, chicos, vamos a comenzar, ¿vale? Con el caso de hoy, que como dice María de los Ángeles, es muy triste. Exacto, este caso realmente ocurrió en 2020, que no es tan reciente, pero el juicio sí ha sido este año. O sea, realmente 2020 sí que es reciente, ¿vale? Pero que no ha sido 2023, por ejemplo, 2024, sino que lo que ha hecho que me entere de este caso ha sido porque el juicio fue, pues, a finales de 2024, principios de este año. Fabiola, un abracito, guapa, dice, te conseguí por Aranda y me obsesioné. Ahora tus vídeos y vivos me acompañan a diario mientras cocino. Pues un abrazo, Fabiola, y yo encantada de hacerte compañía y de que me la hagáis vosotros. A mí también. Hola, Yanira, guapa, otro abrazo para ti, que ya has entrado. Te echaban falta, que lo sepas. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? Espera que yo me acomode un poco esto, porque si no después me pongo muy pesado, porque se me meten en los ojos y no veo. Y bebo agüita y nos ponemos, ¿vale? Que ya lo tengo yo todo aquí. Mm. Alba se ve y se ha unido a los investigadores de nuestra comunidad. Te mando un abrazo y te lo agradezco un montón, guapa. Muchas gracias por el apoyo, por la aportación, por unirte y espero que el contenido que tenemos ahí en los miembros sea de tu agrado, que como sabéis pues tenemos algunos vídeos exclusivos que YouTube pues no me ha dejado poner público y para no tirarlo a la basura básicamente pues los tengo allí como contenido exclusivo, así que espero que te guste mucho y bueno, que disfrutes el contenido. Saludar también a Isa que acaba de entrar y lo dicho, voy a comenzar ya, ¿vale? Porque el caso es bastante larguito, nos va a dar para bastante rato. Entonces no me quiero demorar tampoco mucho para que las personas que han venido pues para informarse del caso pues lo tengan a mano rápido, ¿vale? Después ya lo debatimos todo, lo hablamos, lo comentamos, como siempre hacemos. Bueno, como sabéis y he dicho, este caso es de 2020, se ha judicializado 2024, principio de 2025. Es por eso que hay mucha información pública, otra que ha ido trascendiendo por el juicio, pero como no es un caso que desde primera hora saltase a los medios como otros y se empezase a compartir información masiva, ¿entendéis? Pues tenemos un poco menos de lo normal, pero como veréis, sigue siendo bastante. Tengo 14 páginas del Word, así que precisamente pocas no son. Y sí que tenemos información, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. Eva Jaular y José Reñones llevaban juntos desde hacía 6 años, contando de 2020 para atrás, es decir, 2014. Ella, es decir, Eva, había tenido 2 hijos frutos de una relación anterior, pero eso no fue un impedimento para, pues, rehacer, o sea, formar una familia con José. Ella ya tenía 2 hijos, ya eran más o menos mayores y decidieron tener una hija, José y ella. Entonces, el 23 de diciembre de 2020 nace pues la pequeña Eva, que era la bebé pues de ambos, ¿no? De esta pareja. Durante sus primeros meses de vida, Eva tuvo que soportar numerosas expresiones de desprecio y una total falta de afecto por parte de su padre. Según cuenta la abuela y la tía de la menor, es decir, madre y hermana de Eva adulta, ¿no? Eva Jaular, José había sido condenado 2 años antes por violencia de género y por quebrantamiento de condena. Hasta ahí, bueno, esto es un poco de contexto, ¿vale? De lo que nos vamos a encontrar. Mensajes que mandaba José Reñones, tenemos ejemplos como no la quiero, la odio, quiero verla muerta, refiriéndose a su bebé, cualquier día la apuñalo, sigue refiriéndose a la niña, es escoria,
una mongólica, un veneno asqueroso, puta basura, bicho, sinvergüenza y retrasada. Todo esto refiriéndose a su bebé de tan solo unos meses de edad. Y evidentemente todos estos eran mensajes de texto, audio, etc. Por eso tenemos constancia de estas amenazas y de este comportamiento de José, porque si hubiera sido solo por palabra, a lo mejor no nos hubiéramos enterado de tanto, pues desgraciadamente Eva no está con nosotros para poder contar esto. Entonces lo que tenemos es pues todo el material gráfico, audiovisual, de texto, todo lo que dase constancia, ¿vale? Si veis que ya me empiezo a poner un poco tal, es que lo que viene es bastante fuerte y quiero tratarlo pues de una manera especial, con más delicadeza, con más tranquilidad y sorteando según qué cosas, porque no quiero tampoco herir la sensibilidad de nadie ni que al final pues estéis todos como estuve yo durante estos días, ¿vale? Pero claro, hay cosas que no puedo omitir. La cuestión es que estos mensajes tenemos constancia que son de octubre de 2020, tan solo unos meses antes de los hechos. Eva ya le había confesado a parte de su círculo que sufría por la forma en que José se refería y se relacionaba con su hija. Llegó a expresar que literalmente ella se encontraba muerta en vida. En noviembre de 2021, José volvió a las andadas. Decidió, según cuenta Eva, decidió golpearla con una lata de cerveza debido a un ataque de ira y después la estrelló contra la ventanilla del coche donde estaba sentada la niña en su silla, en la sillita del coche. Avisando a Eva, evidentemente, de que esto no había hecho más que empezar, y seguía diciendo amenazas como: cualquier día voy a poner veneno para ratas en el biberón de la niña. A raíz de esto, Eva decidió denunciarlo por malos tratos físicos y también por amenazas de muerte, y el juez decidió imponer una orden de alejamiento para José. Sin embargo, unos meses después se saltó la orden y se presentó en casa de Eva, situada en la localidad de Liaño de Villa Escusa, que está en Cantabria. A mediados de noviembre, después de pasar todo esto, y fue por el motivo que acudió a casa de Eva, podemos suponer, decidió pedirle perdón, mostró arrepentimiento, pues le pidió perdón, decía que lo había hecho todo muy mal, que se arrepentía mucho, y Eva decidió perdonarle, permitiendo que regresara al domicilio familiar, que como hemos dicho se encontraba en Liaño de Villa Escusa, y también pues evidentemente viviendo allí, con Eva y la bebé, después de todo lo que este hombre ya había dicho y hecho en contra de ellas. Ella decidió perdonarlo por la razón que sea. Evidentemente no estamos juzgando a la víctima ni a su decisión, pero por lo que sea, a pesar de todo esto y de ella haber confesado que no estaba bien, decidió confiar en él y volvió a darle una oportunidad. Al final es un gesto de bondad y un gesto de confianza por parte de Eva que evidentemente ni puede ser reprochado, ni criticado, ni muchísimo menos, porque ella no hizo nada malo, ¿entendéis? ¿Qué ocurre? Que esto sería el principio del fin, realmente. Porque a partir de este momento, José estaba siguiendo un tratamiento de quimioterapia, algo que también usaba como excusa y chantaje emocional, según pudieron averiguar posteriormente en la investigación, ¿no? Tipo, no, es que me pasa esto, me pasa lo otro, ¿no? Y poner como excusa una enfermedad. Un gesto también totalmente reprochable y deneslable. Y más una enfermedad tan grave como la que se supone tenía para recibir quimioterapia. Bueno, al poco tiempo, realmente no podemos decir con el paso del tiempo, al poco, Eva se dio cuenta de que realmente la situación no había cambiado en absoluto, que José seguía siendo el mismo monstruo que era, que seguía siendo, pues, ¿qué os digo? Realmente no hay calificativos, que yo ya dejo que los calificativos se los pongáis vosotros cada uno en vuestras casas y en vuestra intimidad, pero es cierto que Eva se dio cuenta que perdonarlo realmente no había servido de nada, pues la situación no había cambiado ni iba a cambiar. ¿Por qué? Porque al poco de volver a la casa familiar, una de las cosas que le dijo a Eva fue: te voy a meter un hacha entre ojo y ojo. Así, tal cual.
Entonces, evidentemente, Eva se dio cuenta que la cosa no iba a mejorar. Entonces, se dio cuenta que se había equivocado de decisión y decidió confesárselo incluso a una prima suya, decirle que la había cagado, que el diablo había vuelto, esto tal cual, que el diablo había vuelto y que si mañana no daba señales de vida, por favor, avisa a la Guardia Civil, fue lo que le dijo. Ese mensaje fue enviado el 14 de diciembre, 2 días antes de los hechos. O sea que ya sabía que algo iba a pasar, que estas amenazas al final iban a dejar de ser palabras y frases hirientes y que evidentemente eran unas amenazas, a ser un hecho. Por eso le dice a su prima, si no doy señales de vida, por favor avisa a la Guardia Civil. 2 días antes tan solo. No lo había hecho antes, lo hizo ese día. Y eso es porque algo vio o algo pasó que no tenemos el contexto fuera de que le dijo que le iba a meter un hacha entre ojo y ojo, literalmente, fueron sus palabras. El sargento de la Guardia Civil de Cantabria, que intervino antes de todo esto, del crimen, no dio orden de detener al hombre. Por eso el título de este vídeo, de Cuando nada sirve y todo falla, porque realmente Eva había interpuesto denuncias, tenían orden de alejamiento, tenían todo. La Guardia Civil sabía perfectamente lo que ocurría y dejaba de ocurrir, porque incluso también algunas veces Eva había llamado. Y como veremos, de cierta forma, no es que sean responsables del crimen, pero sí que considero no hicieron del todo bien su trabajo. Y ahora vamos a ver el por qué. Bueno, como decía el sargento de la Guardia Civil que intervino antes del crimen, no dio orden de detener al hombre que, como decimos, tenía ya una orden de alejamiento vigente, tanto para Eva como para la bebé, o sea, para las dos. No quiso detenerlo y a pesar de que había quebrantado la orden, porque estaba viviendo dentro de la casa, aunque Eva lo hubiese perdonado, él había quebrantado la orden de alejamiento, porque él la quebrantó antes de que Eva lo perdonase, para que volviese a la casa. Entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar de quebrantar la orden de alejamiento, a pesar de tener las denuncias, a pesar de tenerlo todo, decidieron no detenerlo al considerar que no había riesgo para ninguna de las dos, ni para Eva ni para la bebé. Y que además, en caso de existir riesgo, no era inmediato. Es decir, que no iba a llegar y las iba a matar, sino que no era inmediato el riesgo. Bueno, pero aunque no sea inmediato el riesgo, allí no hay una patrulla para saber cuándo el riesgo deja de ser riesgo para ser un hecho, me refiero. Cuando no es una situación en la que solo son palabras, sino que ya realmente la persona está actuando haciéndote daño, ¿cómo se avisa? Eso es como lo que hablábamos el otro día en el directo con Arane. ¿Cómo que mientras que esté todo bien no hay que preocuparse? Bueno, entonces esperamos a que ocurra algo como lo que al final ha pasado. Hola, Ros, siempre veo tus vídeos, pero nunca he podido estar en directo. Un besito desde Mallorca, guapísima. Un abrazo, María, y muchas gracias por estar aquí. Y también agradecer a Esmeralda, que ha donado un super thanks. Muchas gracias, guapa, te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues seguimos, ¿no? Con esta mala decisión de este sargento de la Guardia Civil. No un cargo, no un cadete, no, 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 no. Un sargento. Un sargento. Entonces, aquí tenemos una frase que el sargento dijo, que es la siguiente, cito textualmente. Con los datos que yo tenía, consideré que en ese momento no había riesgo para las víctimas. Y entonces la orden de alejamiento y las denuncias por malos tratos, con los datos que tú tenías, eso no suponía un riesgo. Es que me parece un chiste mal contado, quitando que se han perdido 2 vidas. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Que no había riesgo para las víctimas. Bueno, pues en ese momento no, pero ya por mucho que tú digas que no había riesgo, el riesgo estaba. Si no, no estarían fallecidas. El sargento, que posteriormente, menos mal, fue expedientado por su actuación, menos mal, porque esto sabemos que no es lo típico,
al igual que también fueron expedientados 2 agentes de la patrulla que se desplazaron al lugar el día de los hechos, que ahora vamos a comentar el por qué, pero ahora ya lo menciono esto, que fueron expedientados tanto el sargento como 2 agentes. Mensajes anteriores de José, antes de esto, él manifestó, un segundo que se me ha movido esto para abajo, perdonadme. Él manifestó en otra ocasión que si pudiese pedir dinero, o sea, que si pudiese pedir algo, no sería dinero, sino que el bebé desapareciera. En ese momento, Eva le respondió también a través de un mensaje diciendo: antes de que la mates a ella, me llevas a mí por delante. Mátame a mí y mátame ahora. Pero, esto fue lo que dijo Eva, no conforme José con las amenazas, le advirtió que esto no había hecho más que empezar. Lo mismo que le dijo cuando pues le agredió delante de la bebé, ¿no? El día 15 de diciembre, un día después de que Eva le dijese a su prima que si no daba señales de vida llamase a las autoridades, Eva habla con algunos familiares, sabemos que ese día Eva pues estaba bien y que era ella, y les comunicó su intención de volver a denunciar a José porque estaba totalmente trastornado. Esto palabras suyas. Ayer, atentos, que esto es un testimonio que dio Eva. Ayer mató a la gata de un vecino y salió con un hacha detrás de un perro. Le contó Eva a su prima que esto se dio el día anterior. Y que ella misma le dijo a su prima, ella misma reconoció que había permitido que volviese a casa ella y había permitido pues que evidentemente se saltase la orden de alejamiento, ¿no? Como diciendo, no, yo lo he permitido, ahora hasta aquí, lo voy a volver a denunciar porque esto es insostenible, ha matado a la gata de un vecino, se fue corriendo detrás de un perro para matarlo también, en fin, ¿no? Esto no es sostenible, esto no es vida ni es normal, voy a denunciarlo. Esto es el día 15, ¿eh? Atentos. En la tarde de ese día 15, Eva intercambia también mensajes con un hombre que al parecer pues había conocido y había mantenido relaciones anteriormente, con quien pues habló para concertar una cita al día siguiente, en plan para verse. Ambos el día siguiente, que sería 16 de diciembre, que es cuando ocurrieron los trágicos hechos que vamos pues a comentar ahora. Bueno, esa mañana, realmente, pues Eva estuvo haciendo las cosas oportunas, estuvo con su bebé, tal, todo transcurrió con normalidad. De la mañana realmente no podemos, no tenemos contexto, no tenemos datos, pero horas antes de los hechos, Eva intercambia mensajes de texto por WhatsApp, tanto con José como con otros familiares. En uno de estos audios, Eva le dice a José por WhatsApp que iba a llamar a la Guardia Civil y que lo iba a sacar de casa porque estaba pirado perdido. Lo de pirado perdido tal cual, ¿vale? Textualmente. A las 2 de la tarde de ese día, 16 de diciembre, recuerdo, Eva llama a la Guardia Civil y comunica que su expareja se encuentra en la vivienda. Entonces, claro, al ella llamar a la policía y decirle se encuentra en la vivienda y dar los datos, dicen, vale, pues este tiene una orden de alejamiento, ¿no? Y se personan en la vivienda. Tras acudir la patrulla, solicitaron a Eva que se fuera del domicilio para no hacerlo violento o que ella no estuviese presente con la bebé, que le diese la llave a las autoridades, que ella se marchase de la casa y que ellos se iban a encargar de desalojar a José de la casa, ¿no? Con sus cosas, sus pertenencias, que se fuera de allí. Y asegurarse, pues, que se iba. Entonces, Eva le da las llaves para que tengan acceso al interior de la casa y se va. Ella con la bebé se va y pues realiza pues algunas gestiones, ¿no? Hasta que las autoridades pues la llamaran para regresar. Entonces, en el tiempo en el que Eva se va, las autoridades acceden al interior de la vivienda, se encuentran a José en el interior, le dicen que por favor recoja sus pertenencias y abandona la casa a las 4:15 de la tarde, siendo citado para comparecer al día siguiente, 17 de diciembre, en el cuartel del Astillero para la instrucción de las diligencias por un delito de quebrantamiento de condena. Claro, porque este delito
estaba, o sea, lo había cometido. Se había saltado la orden de alejamiento y ahora Eva lo había, pues, de cierta forma denunciado o avisado a las autoridades de que esto se había dado. Entonces, venga, al día siguiente, pues tienes que ir a una comisaría a que te tomemos testimonio y a ver qué hacemos contigo. Entonces, esta actuación la tenemos por escrito, evidentemente, todas las cosas que hace la Guardia Civil y todos los atestados y demás, pues están por escrito, sabemos más o menos todo lo que ocurre y queda patente, o sea, sabemos con exactitud que a las 16:14, o sea, 15, perdón, es decir, las 4:15, José Reñones abandona el domicilio de Eva, sin que estuviese Eva en su interior, como hemos comentado. Entonces, José se va. Las autoridades llaman a Eva y le dicen, oye, ya está desalojada la casa, cuando quiera puedes volver, tal, vente, te damos las llaves porque las tenían ellos, ¿no? Mientras que esto ocurría, es decir, cuando la patrulla llega y ella le da las llaves a las autoridades, mientras que se va y no se va, ella le manda un mensaje a su prima y le dice que estaba allí la Guardia Civil, que estaban hablando con José y que le seguía dando pena la situación, que era demasiado gilipollas porque le diese pena. Esto lo dijo así ella también, ¿vale? Le dijo literalmente, están hablando con él, me sigue dando pena, soy gilipollas, pero bueno, fue su mensaje. Según la declaración de una testigo vecina de Eva, tras abandonar la vivienda, Reñones, que la abandonó a las 4:15, regresó a la casa cuando la Guardia Civil ya no se encontraba en la zona. Es decir, mientras que Eva regresaba. ¿Esto qué quiere decir? Porque aquí ya, de verdad, no me río porque la situación me haga gracia ni muchísimo menos, me río porque es que es alucinante. Echan a una persona del domicilio. Una persona, no voy a decir si es hombre o es mujer, en este caso hombre, porque no quiero que al final se piense que siempre son los hombres. No, en este caso es un hombre, pero bueno. Echan a una persona del domicilio. Una persona con antecedentes, o sea, con antecedente, con cargo, que tenía denuncia y demás. Tenía una orden de alejamiento, lo echan de la casa, ven que se van y dicen las autoridades, me voy, nos vamos nosotros también, que este ya se ha ido. Pero él no puede volver. Si no se lo han llevado detenido, si no saben ni para dónde ha tirado, si no saben ni dónde vive. O sea, estaba viviendo allí. Tú lo has desalojado, ¿vale? Pero ni siquiera te has asegurado de que se vaya de allí. O sea, ellos vieron que se fue y dijeron, nos vamos. Vale. Lo cual quiere decir que ni siquiera esperaron a que Eva se encontrase en el domicilio dentro, sana y salva, o que se quede una patrulla por lo menos durante unos días, o un agente, o no sé. Pero creo que habrá muchísimas más maneras de actuar antes que se ha ido, han pasado 5 minutos, no lo vemos, venga, pues nos vamos nosotros también. Porque ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando ellos se van. Que es, como estoy comentando, José regresa al domicilio. Pero no es que regrese solo al domicilio. Es que la vecina, que da testimonio, lo ve 15 minutos después de que las autoridades lo hayan echado del lugar. O sea, ni siquiera estuvieron una hora allí. No estuvieron ni siquiera media. Porque a los 15 minutos Reñones ya estaba de vuelta. Él va a la casa y, según la vecina, incluso la saluda. Por eso sabe que él regresa. Porque lo ve y el otro va y la saluda. Y entonces sabe perfectamente quién es. No es que lo viese en la distancia, no, sino que lo saludó, se vieron. Entonces esta vecina dice que lo ve entrar por el garaje de la vivienda y que, pasado unos 20 minutos, sobre las 5 menos 10, escucha la vecina en el interior de la casa de Eva alguien como cortando leña, como cortando madera, que se escuchaba como golpes y como un hacha y demás. Supongo, ¿no?, que la vecina pues viviría relativamente cerca para poder escuchar esto. Entonces, bueno, ¿por qué se tomó este testimonio como cierto? Porque hubo cosas que dijo la vecina que luego se pudieron probar en el lugar donde ocurrió todo. O sea, que la vecina estaba dando su testimonio y era la verdad. No era que se estuviese inventando algo, se pudiera haber confundido. Bueno, bueno, eso. ¿Qué ocurre? Que sabemos que posteriormente ubicarían el terminal de José Reñones. Y este
terminal lo ubicó en la zona de la vivienda en 2 tramos horarios. A las 6 y 17, o sea, a las 16 y 17, es decir, 2 minutos después de que lo echaran las autoridades, y a las 17 y 28, antes de las 5 y media de la tarde, a escasos 2 minutos. Posteriormente, tras un periodo de inactividad, le volví a situar en la vivienda a las 6 y media, 1 hora después. Ro, ¿puedes hacer un pequeño resumen para quienes hemos entrado ahora? Sí, a ver. Una pareja, Eva y José, ¿vale? Están juntos desde el año 2014, tienen una niña en 2020 y poco, sí, en 2020, y a partir de ahí todo empieza a ir mal, por lo que tenemos entendido. José empieza a amenazar, José empieza a maltratar, manda amenazas por audio, amenazas por texto, diciendo que va a matar a la niña, que a la niña no la quiere ni ver, todo en referencia a la niña. Eva decide denunciarlo, tiene tiene denuncias por maltrato físico, también interpone una orden de alejamiento. Él se va de la vivienda, a los meses regresa, le pide perdón a Eva, Eva lo perdona y es cuando estamos ya, esto ocurrió en noviembre, en diciembre fueron los hechos. O sea, un mes después tan solo ocurrió todo. Entonces, en el lapso temporal entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde del día 16 de diciembre, Eva se encuentra en Santander porque había ido a recoger a su hija. La había dejado allí pues, por cualquier cuestión. Entonces, desde las 4, que es cuando las autoridades llegan, hasta las 5, que es cuando ella dice, bueno, ha pasado 1 hora, puedo regresar, porque las autoridades también le habían dicho que podía regresar, que José ya no se encontraba en el domicilio y que no había peligro. Aún así, ella hizo un poco más de tiempo, estuvo hasta las 5 fuera, recoge a su hija y durante el trayecto de vuelta desde Santander a Cantabria, que era donde ella vivía, en Villascusa, intenta contactar por teléfono con 2 personas, pero no tuvo respuesta de ninguna. Esto fue por teléfono, evidentemente. También contactó con el hombre con el que iba a quedar esa tarde para decirle lo que le había pasado, que había tenido que llamar a la Guardia Civil, que se habían llevado su expareja, etcétera, y que si iban a quedar esa tarde, para confirmar si se veían o no. Y que se encontraba fuera de la casa porque habían ido las autoridades a desalojar a José y que ya volvía. Sabemos lo que más o menos ocurre en el trayecto porque este hombre le coge el teléfono y habla con ella, porque las otras personas no le cogieron el teléfono. Entonces sabemos que ella ya iba de vuelta, que le dijo lo que había pasado, que en teoría ya con José fuera todo iba a ir más tranquilo, que ya estaría mejor, etc. Entonces, sobre las 5 de la tarde, y según el informe que se hizo para después de analizar los teléfonos y demás, se sabe que Eva y su bebé llegaron a la vivienda situada en Liaño sobre las 5 y que se encontraron en su interior a José Reñones. ¿Cómo entró José? Se supone que entró por el garaje, no sé si con llave, sin llave, si las autoridades se la quitaron o no. Me puedo esperar cualquier cosa, igual que me puedo esperar que entrase a la fuerza. La cuestión es que estaba dentro, otra vez. Y evidentemente no tenía buenas intenciones. A las 5 y media, una testigo que paseaba por la zona escuchó a unos 100, 150 metros de donde ella estaba a alguien chillar diciendo socorro, socorro, mi hija. Pero esto es como todo, que alguien parece escuchar algo, luego sabe perfectamente que ha escuchado. Yo lo siento mucho si soy tan crítica y tan dura, pero de verdad, que alguien diga después, no, yo a las 5 y media escuché a alguien pidiendo socorro diciendo mi hija, mi hija. Pero ¿y por qué lo dices después? ¿Por qué no fuiste a donde se escuchaban esos gritos? Si eran 100 metros, que no era 1 kilómetro, que eran 100 metros. Si la escuchaste tan claro, socorro, socorro, mi hija, ¿por qué nadie fue? ¿Por qué la vecina que vive al lado lo escucha cortar leña, pero no lo escucha matar a 2 personas? De verdad es que no lo entiendo. Le falta decir, no, lo escuché tirar de la cisterna, lo escuché cocinar, pero ahora mata a alguien en la casa de al lado y no lo escucha nadie. ¿Pero esto es cierto? ¿O es que después nadie se quiere meter en nada? Me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Sí, o llamar a la policía, exacto, Aroa, también.
llama a la policía. Mira, que he escuchado esto o que me ha parecido escuchar esto, aunque sepamos que lo mismo la policía ni va. Pero no... Sí, es verdad que yo escuché luego, sí, yo escuché a 100 metros a alguien pedir socorro, pero no... No sé, algo, ¿no? Algo. Algo, digo yo que algo es mejor que nada, algo es mejor que decirlo luego. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, sobre las 6 menos cuarto de la tarde, Eva ya no contestaba a las llamadas que recibía de la Guardia Civil. Esto es otra cosa, de verdad, no lo entiendo. O sea, la Guardia Civil se va y se dedica a llamarla, como diciendo, no, si me coge el teléfono está bien. Si no me coge el teléfono, por lo mismo ha pasado algo. Pero, ¿qué necesidad hay? Porque si no te coge el teléfono es que ya ha pasado. No es como tu madre, yo qué sé, ¿no? Que te llama, mira cómo está, ¿no? No, 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 no. Es que era una mujer que estaba amenazada y que se habéis ido 15 minutos después de haber echado a la persona de la casa, que hay cuarto estaba dentro otra vez, por Dios. ¿Cómo se vais ¿Cómo se vais a conformar con la llamamos por teléfono? Y vemos si está bien, la llamamos por teléfono y que nos vayan informando. Bueno, pues a las 6 menos cuarto, Eva ya no contesta las llamadas que le hace la Guardia Civil. Los contactos a los que ella había llamado de camino a su casa, que no le cogieron el teléfono dos de ellos, también le devolvieron la llamada cuando la vieron, después de este marco horario de las 6 menos cuarto, y tampoco recibieron respuesta. El hombre con el que había quedado también le estuvo mandando mensajes, pero no le contestó. En ese momento, le contestó después. En esas respuestas, el hombre se da cuenta que, el hombre digo, la persona con la que iba a quedar Eva. El hombre se da cuenta que Eva ya no era la mujer pues cariñosa y cercana que le mandaba audio, que le mandaba emoticono, que al final era una persona muy expresiva, muy cercana, sino que de repente los mensajes se volvieron muy distantes y cortantes, con un cambio radical de tono en la conversación. Esto ocurrió con este hombre que estamos comentando y también con otro de los contactos de Eva que no sabemos exactamente quién fue. El hombre con el que Eva iba a quedar recibió un mensaje por la tarde, a partir de las 6 menos cuarto, de Eva, donde le decía que no se iban a ver, que al final había tenido problemas y que no iban a quedar. Y que a él le sorprendió porque a las 5 de la tarde había hablado con él, le había preguntado ella si se veían, que José no estaba, que en teoría iba a estar no tranquila de estoy sola, sino tranquila de este no está, no me está amenazando, se lo han llevado, no tengo miedo o no al menos como el que tenía antes, de hacer mi vida, de cierta forma. Bueno, igualmente le manda estos mensajes y al hombre, pues el hombre se extraña de, oye, qué raro, si antes me ha dicho que no había problema, que si nos veíamos y demás, y ahora me ha dicho que nada. Pero bueno, todo queda ahí, porque esto es como todo queda ahí, las personas le llaman, no responden, este hombre recibe contestaciones extrañas. Bueno, no, cosas que pasan, ¿para qué nos vamos a preocupar? De hecho, Eva no avisó de este cambio de planes a ninguno de sus familiares cercanos, como hacía cada vez que iba a llevarle a su bebé. Cada vez que ella tenía que hacer algo y pues no era para que estuviese la bebé, o era tarde, o tenía que ir al trabajo, tenía que hacer cualquier cosa, pues siempre avisaba a sus familiares y su madre o su hermana se quedaban con ella sin ningún problema y además encantadas. Pero les extrañó que no les dijese ni que no la iba a dejar, ni que sí, cuando en teoría sabían que tenía planes esa tarde. Bueno, la cuestión es que la última conexión al móvil de Eva fue a las 4:41 de esa madrugada. Algo que le extrañó mucho a su madre, ya que sabía que Eva se levantaba pronto, su hermana también lo sabía, para colmo eran las que se encargaban de cuidar a la niña, y le resultaba raro que Eva, teniendo que trabajar al día siguiente, se acostase tan tarde, que no le hubiese dicho nada tampoco de la niña, como que se está metiendo en el WhatsApp pero no nos contesta, no nos dice nada. Entonces,
Su madre, por ejemplo, no se preocupó porque desconocía lo que estaba pasando, desconocía lo que estaba pasando su hija por parte de José. A su madre no le había dicho nada. Era una señora mayor, no quería preocuparla, no quería tampoco pues que lo pasara mal, y ella simplemente se lo había dicho a su hermana y a una prima. La madre de Eva y la cuidadora de la bebé acudieron a la casa el 17 de diciembre alrededor de las 9 de la mañana, es decir, un día después de que pasara todo lo de José, que se fue del domicilio, lo echaron y demás. ¿Qué ocurre? Que ellas son las que se encuentran lo que ha ocurrido. No las autoridades, porque Eva no le coge el teléfono, vamos a presentarnos allí a ver si ha ocurrido algo. No, 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 no. No. Es la madre la que se encuentra lo que ha ocurrido. Ellas dicen que se encuentran, ellas se personan en la casa de Eva a las 9 de la mañana y deciden partir un cristal para poder acceder, porque estaban llamando a la puerta incluso y nadie les abría, lo cual ya era bastante raro. Entonces parten la puerta, consiguen entrar y, según las palabras de la madre de Eva, dijo: cuando vi ese caos, creí volverme loca. Vi la ropa de la niña tirada, su gorro tirado. La cuna del bebé estaba partida a hachazos y todas sus cosas destrozadas. Lo primero que pensé fue que mi hija y mi nieta estaban muertas. Fue entonces cuando la madre de Eva, perdón, que me queda un poco callada porque no tengo aquí puesta la persona, pero es la madre de Eva, decide llamar por teléfono en 2 ocasiones a José para decirle que qué era lo que había pasado, porque en teoría la madre de Eva lo que pensaba era que vivían juntos, que estaba todo bien. Como hemos comentado, ella no era consciente, no era conocedora del infierno que estaba pasando su hija. Entonces ella llama a Reñones como para decirle: oye, ¿qué ha pasado en la casa, no? ¿Dónde está ahí? Que mira lo que me he encontrado. Entonces José, la primera vez que la madre de Eva lo llama, le dice que no sabe nada ni de Eva ni de la bebé. Luego, después de esta primera llamada que le hace a José Reñones, llama a las autoridades la madre de Eva y le dice que algo ha pasado en la casa, que José dice que no sabe nada de ambas y que algo ha tenido que pasar. Entonces fue cuando las autoridades vuelven a atar cabos y dicen: anda, pues si he estado llamando por la tarde y no me ha contestado y ahora me han dicho que ha pasado esto, lo mismo es que ha pasado algo, ¿no? El razonamiento, como siempre, tardío, razonamiento que ya ni siquiera sirve. Ni siquiera sirve, porque que tú ahora vayas, pues tampoco va a prevenir nada, ya ha pasado. Es que si se hubieran quedado o si se hubiesen tomado otras medidas, si José se hubiera ido detenido, por ejemplo, esa noche por quebrantar la orden de alejamiento o como medida, yo que sé, preventiva, ya que estás quitando a un maltratador físico con denuncia y orden de alejamiento del lugar donde está cometiendo esas atrocidades, lo mismo le da por volver. O lo mismo espera a la víctima en cualquier sitio, lo mismo en cualquier momento lleva sus amenazas a cabo. Sin embargo, lo dejaron tranquilito, libre, salió por su propio pie de la casa, se fue con sus cosas andando. Ellos no lo acompañaron, ellos no lo llevaron a ningún sitio, no se aseguraron que estuviera fuera de la zona, porque realmente 15 minutos después José Reñón estaba otra vez dentro del domicilio. Entonces allí nadie se aseguró que ese hombre estuviese a 15 o 20 kilómetros de distancia, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, la madre llama a las autoridades relacionan las ideas y los conceptos, y mientras que ellos actúan, la madre de Eva vuelve a llamar a Reñones y le dice: oye, he llamado a la Guardia Civil, que vayan para la casa porque algo ha tenido que pasar. Y es cuando José le dice, se pone a llorar y empieza: mi hija, mi hija. Poco después de esto, José Reñones aparece en el cuartel del astillero, tal y como había sido citado por las autoridades. Previo a esto, había estado comprando en un Eroski y haciendo sus cosas, como digo, con total normalidad, como si realmente no hubiese hecho nada malo, no, nada. Realmente, como si no hubiera hecho nada.
Cuando él se persona en la comisaría para la citación que le habían realizado las autoridades, lo detienen, ahora sí, como medida de, algo ha pasado, a ti te echamos ayer de aquí ha pasado ahora algo, tú te quedas detenido. Ahora, o sea, un día después. Posteriormente, ya estando detenido, evidentemente, José fue llevado por las autoridades al domicilio, donde los agentes, en cuanto ingresaron en el lugar, pudieron hallar algunas pistas que poco a poco los llevó hasta un terrible hallazgo. En el patio de la casa, escondido entre unos palés de madera y entre diversos enseres, encontraron los cuerpos sin vida de Eva y de su bebé de 11 meses, que también se llamaba Eva. La ocultación de los cuerpos fue hecha a conciencia, de modo que dificultaba que fuese encontrado con facilidad, siendo necesario manipular el escenario del crimen y el lugar donde estaban para poder localizarlos. Ahora enseñaré luego una foto. Era el patio de una casa y ahora como en las paredes de una de las casas había un montón de palés de madera apilados, había un montón de objetos, tela o tela de esta impermeable, había como muchas cosas. Y realmente, si no hubiera sido porque siguieron una serie de pistas que vieron y por descarte también un poco, no hubieran dado con ello porque estaban totalmente ocultos detrás de los palés y detrás de todo. Al menos no en ese momento. A lo mejor a los días posteriores sí, porque al final, pues, los días posteriores, el olor y demás, pues, evidentemente puede alertar a cualquier persona que pase por allí. Pero en ese momento, quizás, pues, si no hubieran movido las cosas, no hubieran encontrado, pues, nada. Las dos víctimas llevaban la ropa que se llevaban cuando salieron de la casa e incluso portaban el abrigo, tanto la bebé como la madre, lo cual quiere decir que llegaron a la casa y fueron atacadas. Ni siquiera les dio tiempo de soltar las cosas. Eva fue encontrada, como digo, con ropa de calle, el abrigo e incluso el macuto, el típico macuto, la típica bolsita de los bebés donde se llevan los pañales, las mantitas y todas las cosas, la tenía encima. O sea, realmente fue entrar y ser atacada. El detenido presentaba señales físicas compatibles con signos de defensa y también autolesiones, ya que tenía una herida en un nudillo de la mano derecha, hematomas en ambos antebrazos y cortes en el antebrazo derecho. En el caso de Eva se apreciaban signos de lesiones compatibles con lesiones de defensa, pero él se declaraba completamente inocente y en sus declaraciones, todas ellas con múltiples contradicciones, culpaba al hombre con el que Eva quería verse esa tarde, como también a otros amigos de la mujer. Al inspeccionar la vivienda se encontraron con varios destrozos que fueron los que comentó pues la madre de Eva, la cuna, las cosas de la niña, realmente todo el cuarto, todo lo que tuviera que ver con la niña estaba destrozado. No sabemos si esto lo hizo antes de cometer los crímenes o después realmente. Creo que tampoco, o sea, es lo de menos si lo hizo antes o lo hizo después, porque al final los crímenes ocurrieron antes o ya tenía pensado hacerlo, lo cual solamente nos sigue corroborando y nos sigue confirmando que esta persona era un monstruo. Y ya está. No hay más. O sea, para hacer todo esto contra una bebé de 11 meses, que es el motivo de tu odio, porque realmente no hay constancia de que fuese, a ver, no porque fuese más o porque fuese menos, sino que no le decía a Eva nada directamente, sino que todo era en contra de la bebé. Es como si el problema, entendedme, la rabia, la frustración, la ira la tuviera con la bebé. Todo era por la bebé. Decía que iba a matar a la bebé, que iba a envenenar a la bebé, que no quería a la bebé, pero claro, se lo decía a Eva, porque al final sabe que a ella también le va a doler. A ella, como tal, no le decía nada. Entonces, que se encontrasen todas las cosas de la niña destrozada, lo que nos sigue diciendo es que toda esa rabia, toda esa frustración, esa ira, esa maldad, todo lo que alimentó a ese monstruo para que hiciera lo que hizo, fue el odio a su propia hija. A su hija. Que es ilógico. No se puede entender.
Se queda corto para definirlo. Sí, monstruo se queda totalmente corto, pero me tengo que controlar un poco por temas de YouTube. Ya yo sé perfectamente que cada uno estaréis poniendo las palabras oportunas y buscando los calificativos oportunos, que yo no puedo, pero los pienso. Así que... Pues se me va hasta la voz. Ya digo, que todo parecía que era en contra de la bebé. Y yo me pregunto, ¿qué le había hecho ese bebé a él? Nacer, ser su hija. Ser su hija. Porque un bebé de 11 meses, ¿qué te va a hacer a ti para que tú le tengas tanto odio y tanta inquina? Y tanto, ¿qué te ha hecho? No te ha hecho nada. Nada. Y es que realmente no tenemos constancia de que este comportamiento maltratador, que maltratador, ya te digo, maltratador de amenazas, de todo este comportamiento, por lo que por lo que tenemos entendido, claro, no es anterior. Empezó a ocurrir después del nacimiento de la niña. Entonces es como que todo fue a raíz de eso. No era padre ni persona, no, no, totalmente de acuerdo, pero para que me entendáis que esa bebé que le había hecho a él, a quien, ¿qué? Es que realmente, bueno, seguimos, ¿vale? Después de que las autoridades vieran, pues todo lo relacionado con el bebé de aquella forma, ¿no? Todo completamente y totalmente destrozado con el hacha. Lo que les llamó más la atención a las autoridades fue que el lugar estaba muy limpio para, para... Sí, Yolanda, sí, sí, lo que me estás comentando sí es cierto, sí es cierto. Sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Como digo, eso, las autoridades se dieron cuenta que habría limpiado el lugar porque evidentemente los cuerpos presentaban heridas, él presentaba cortes que tenía que venir la autopsia y se tendría que ver si eran armas blancas o qué era, ¿no? Porque a lo mejor a simple vista pues ya sabemos que esto no es tan sencillo. Y lo del hacha también les daba una idea, ¿no? El haber usado un hacha para romper el mobiliario y que las víctimas presentasen pues heridas de arma blanca, cortes o lesiones similares, les daba una idea. Por lo que si no había sangre en el domicilio, quería decir que eso se había limpiado. Los cuerpos no habían sido trasladados, sino que se habría limpiado. Para que evidentemente nadie encontrase, en caso de ir, pues manchas hemáticas en el lugar. El teléfono de Eva también fue hallado cerca de donde se encontraron los cuerpos, pero había sido limpiado para que no se encontraran las huellas de riñones, aunque sí pudieron analizar su contenido. La autopsia establece la data de la muerte de ambas entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Aunque como sabemos, a las 6 menos cuarto, Eva ya no atendió el teléfono, no atendía las llamadas, no respondía a los mensajes y a los que respondió se duda que fuese ella por cómo respondía, las palabras que usaba, cómo, ¿qué te digo? Cómo marchaba, ¿no? Cómo transcurría la conversación era totalmente distinto. Entonces se supone que no era Eva. Y el hecho de que el móvil estuviese limpiado de huellas quería decir, o al menos suponer, que un tercero, en este caso Reñones, pues lo habría manipulado. Al parecer, como digo, según la autopsia, murieron entre las 5 y las 9 y se llegó a averiguar, evidentemente, porque en la autopsia pues se pueden saber muchas cosas, que habían sido asesinadas usando un arma blanca. Aunque también se golpeó a Eva y se estranguló al bebé. Es decir, no solo se usó un arma blanca, sino que fue el arma blanca, fueron los golpes y fue un estrangulamiento. No, creo que esto se puede determinar o se le llama como que fueron varios elementos distintos a la hora de matar, ¿no? 4 mecanismos homicidas distintos, creo que se le llamaría, ¿no? Que sería al final el arma blanca, los golpes y el estrangulamiento. La mujer presentaba hasta 6 heridas de arma blanca. Se sabe que también se había intentado defender del ataque e hizo todo lo posible para proteger la vida de su hija. El arma que fue usada no fue encontrada y
el hecho de tener que defender al bebé y la diferencia física que existía entre ella y José, así como la violencia con la que éste la golpeaba y usaba el arma blanca, evidentemente le hizo imposible lograr huir o seguir defendiéndose. Entre la fuerza, el que ella estuviese protegiendo a su hija, que estuviese usando un arma blanca, que estuviese usando también las manos, los pies, que al final llega un momento en que no puedes hacer más. No puedes hacer más. Y aunque ella quiso proteger la vida de su hija por todos los medios, acabó asesinando a Eva y luego asesinó a la bebé. Porque al final, como Eva no paraba de proteger a su hija, fue más fácil para él primero quitar a Eva de la ecuación y luego quitar a la niña, que al final pues era el objetivo principal. Entonces, el análisis del tráfico de las antenas de telefonía que dan cobertura al lugar determinaron que los teléfonos de estas dos personas no tuvieron actividad en el tramo temporal en el que se cometió el doble crimen. Es decir, entre las 5, que es cuando Eva regresa a la casa, 5 y poco, hasta las 6, o sea, perdón, sí, 6 menos cuarto, 5 y media, porque el teléfono de Reñones sí dio sobre las 5 y media, 6 menos cuarto, señal en la antena cerca de la casa, que evidentemente ya sabemos que estaba en la casa. Y el teléfono de Eva dejó de estar disponible a partir de las 6 menos cuarto, o al menos que lo usara ella. Entonces sabemos perfectamente que ahí ya posiblemente estaría sin vida. La policía judicial hizo referencia a las numerosas contradicciones en las que incurrió el detenido, realizando cambios de narración en el devenir de los hechos, desconociendo el porqué de esa forma de actuar, según señalan los investigadores. El sospechoso hace un relato de los hechos que no se corresponden con los acreditados en la investigación, en particular en lo relacionado con los lugares donde permaneció después de que la patrulla de la Guardia Civil le instase a abandonar la vivienda donde se hallaron los cuerpos horas después. Bueno, es lo mismo como decir, no, que yo le he dicho que se vaya, pero ha vuelto. Ya, claro, claro. ¿Tú qué te crees que hacen este tipo de perfiles? Que amenazan, que al final un día no amenazan y lo hacen. O no todos, pero la mayoría sí. Y de todas maneras, si lo puedes evitar, si lo puedes prevenir, ¿por qué no se quedaron ese día un agente, aunque sea? No se puede quedar un agente ahí, preocupándose de la integridad tanto de Eva como de su bebé, por lo menos esa noche, que lo acaban de echar, que puede regresar más enfadado, más rabioso, con más ganas de sangre, porque lo han echado, ha ido a la Guardia Civil y lo han echado, y encima lo han citado al día siguiente para declarar. No entiendo qué medida era, pásate mañana por el cuartel para declarar. ¿Qué medida es esa? ¿Qué medida? Ninguna, no es ninguna medida. No puedo, de verdad, ¿eh? No puedo. En la investigación se descartó por completo la participación de terceras personas y tampoco encontraron ADN que les hiciera pensar lo contrario. Solo encontraron vestigios de ADN humano en la mantita de la niña que correspondían con su madre y con Reñones. Esto era una prenda que se encontraba guardada dentro del bolso que portaba Eva, que era el bolsito del bebé, que solo tocaba a Eva porque al final José no se relacionaba con su hija, no tocaba a la niña. Que la manta tuviese sus huellas solo quería decir que él lo había tocado a posteriori. O bien para meterla dentro, o bien porque tocó la maleta o en el ataque se cayeron las cosas y lo recogió todo igual que limpió la sangre. Porque según las personas que sí sabían lo que estaba ocurriendo, José jamás se encargó de su hija, jamás la cogió en brazos, jamás tuvo contacto físico con esa niña. Con su hija jamás. Entonces, que ahora haya ADN en la manta de la niña,
lo único que sugería a las autoridades es que algo ocurrió durante el crimen o durante el ataque, que a lo mejor él tuvo que recoger cosas del suelo o se cayó el bolso y él tuvo que recoger el bolso y 4 o 5 cosas y dejarla allí con los cuerpos para que no se encontrasen ahí en la casa tirada, porque no tendría otra explicación. También en la investigación se estudiaron las conversaciones posteriores a las 6 menos cuarto, perdón, de la tarde, y se encontró pues la forma diferente de redactar los mensajes, tal y como decía pues el hombre que había hablado con Eva. Uno de los detalles más notorios por las autoridades es que la palabra que Eva no la escribía completa, empleaba la Q, que a diferencia de Reñones sí solía escribirla completa, o bien porque lo hiciera conscientemente o bien por el corrector, él siempre escribía que y Eva escribía la Q como para abreviar. Y en los mensajes mandados por Eva, o mejor dicho, desde su móvil a este hombre, pues todos se escribía el que completo, algo que, como decimos, no correspondía con la forma de escribir que tenía Eva, aparte de más cosas. Con todo esto, los agentes dedujeron que fue el detenido, es decir, Reñones, quien redactó estos mensajes, evitando contestar a las llamadas de teléfono, que evidentemente no las iba a contestar Eva y lo iban a pillar, y solo se dedicó a contestar los mensajes de texto. También concluyeron que tras el crimen, Reñones permaneció en la vivienda durante un periodo de tiempo prolongado, llegando a cenar y a dormir en el mismo lugar donde habría asesinado a su pareja o a su expareja Eva y a su hija, y donde también permanecían los cuerpos. A la mañana del 17 de diciembre, al día siguiente, sabiendo que a partir de esa hora podría llamar la atención que Eva no fuera a llevar a la niña, que no fuese al trabajo, que no contestase la llamada, etcétera, etcétera, fue cuando decidió abandonar el domicilio, se fue a... O sea, sí, se fue a deshacerse del móvil, que lo tenía, el móvil de Eva lo tenía en su poder, lo tenía él, se deshizo de él, fue a las 8:27 hasta el Eroski, es decir, que a las 8:30 de la mañana ya no estaba dentro de la casa, se fue bien temprano, compró algunas cosas allí y luego se dirigió al cuartel, a la comisaría de los agentes de la Guardia Civil que lo habían citado, que fue en el momento cuando pues lo detuvieron. El juicio comenzó el 7 de febrero de 2025, es decir, como comento, principios de este año, y ha sido juzgado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Cantabria. José Reñones, como hemos comentado, pues es el único acusado de este doble crimen y se enfrentaba a una pena de prisión permanente revisable y a otros 25 años de cárcel. Según el fiscal, desde el primer momento ha sido tajante y dictaminó que Reñones tenía muy claro que las iba a matar, sin ningún género de dudas. Lo describo como un crimen planificado, ejecutado con premeditación y una frialdad aterradora. Fueron palabras del fiscal. También afirmó que el hombre no tenía ninguna patología y que era plenamente consciente de lo que hacía cuando cometió el crimen. Según el Ministerio Público, José nunca quiso a su hija, a la que llamaba escoria, y también pues había llegado a amenazar en numerosas ocasiones a su madre, es decir, a Eva, como a la bebé. El tribunal escuchó uno de los audios más estremecedores en los que Reñones le decía a Eva: no la quiero a la odiosa y la quiero ver muerta. Pusieron más audio. Tengo constancia que pusieron más audio y que hubo personas que realmente se derrumbaron, o sea, hubo miembros del jurado que se derrumbaron de lo que tuvieron que escuchar. Y cómo lo decía, con qué odio, con qué maldad, con cuánta agresividad lo decía. ¿Entendéis? Esos audios se han escuchado en el juicio, evidentemente, para tener constancia de cómo era este ser antes de cometer los crímenes y después, porque sigue siendo la misma basura. Y claro, se han tenido que escuchar algunos en el juicio. Bueno, aquí tenemos ya una de las cosas que, si todo esto os ha mosqueado, la intervención del abogado de este ser os va a mosquear también un montón, porque el abogado de José dijo que en este caso no hay hechos probados ni ningún dato objetivo que señale a su cliente. Hacer justicia no es ser justiciero, y en todo el sumario no hay una sola prueba de cargo, subrayó, y añadió que, por el contrario, existen indicios de que no es el autor del doble crimen y que pudo haber alguien más involucrado, sin embargo, no se investigó a nadie más. Sujetadme de la silla, ya.
porque yo creo que ya lo que nos falta a todos nosotros es desmayarnos. O sea, que el abogado diga que no hay hechos probados cuando se tiene la geolocalización del móvil de Reñones en la casa de Eva después de ser desalojado por las autoridades, cuando hay testigos que lo vieron acceder a la casa a las 5:30, escucharon gritos de socorro y a las 5:15 estaba dentro de la casa. ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay ningún dato objetivo? No valen las heridas que tenía José, que tenía cortes, como los cuerpos presentaban heridas de arma blanca, que tenía moratones, como los cuerpos presentaban golpes. No vale la geolocalización de su móvil, no vale que su móvil y el de Eva coincidieran en lugar y en hora en la casa cuando supuestamente José ya estaba fuera. No sirve de nada las amenazas, no sirve de nada los mensajes de texto, no sirve de nada la denuncia, no sirve de nada la orden de alejamiento, no sirve de nada la actuación de las autoridades el mismo día. ¿Cómo que no hay datos objetivos? ¿Cómo que no hay nada que lo señale? ¿Pero este abogado es tonto? ¿Este abogado de verdad se ha sacado la carrera de derecho? ¿Sabe ni siquiera lo que es un dato objetivo? ¿Sabe lo que es una evidencia? ¿Sabe lo que es una prueba? Tengo serias dudas. Porque si lo que pensaba era que con este relato lo iba a sacar de la ecuación y que iba a conseguir que saliese inocente, este tío es tonto y no le han dado el carnet, te lo juro de verdad, ¿eh? Yo creo que no es normal esto. Y pensar que el jurado popular va a decir, uy, pues verdad. Pues es verdad que no hay hechos, ¿no? ¿Cómo que no hay hechos? Y los audios y la denuncia, es que está. ¿Cómo que no hay hechos? Por mucho que tú quieras decir que no lo hay. Al final son 9 personas las del jurado. Con que la vean, creo que son 5 o 6. Ya tendrías parte del jurado. Rocío, ¿puedes poner las fotos de estos dos seres? Sí, Giovanna, ahora voy a poner las fotos y las vamos a ver, ¿vale? Bueno, como decíamos, se pedía para él prisión permanente revisable, etcétera, etcétera. Y era la misma pena que reclamaba tanto la acusación particular, la popular y lo que se pensaba que iba a pasar, ¿no? El jurado al final de este juicio lo acabó declarando culpable por unanimidad al considerar que es pues el único autor de los hechos que estaban comentando, es decir, de quitarle la vida a Eva y a su bebé de 11 meses en la localidad cántabra de Liaño de Villaescusa, para el que el fiscal ha mantenido su solicitud de prisión permanente revisable. El jurado deliberó durante cerca de 6 horas y respondió por unanimidad todas las cuestiones, concluyendo al fin que Reñones mató a su pareja y a su bebé, ambas en situación de indefensión, en un acto de dominación machista. Y esta sería, pues, toda la información, pues, de este caso. En teoría, ha sido condenado a prisión permanente revisable y creo que están reclamando y demás, porque por lo que he estado viendo en estos días, creo que esta vez sí están peleando. Están peleando y tienen que ratificar, creo, la condena. Tipo, tienen que hacerla del todo oficial. Como digo, el juicio fue en febrero de este año. Estamos a mediados, o sea, principio de marzo, o sea, hace un mes que fue el juicio. Creo que todo eso se tiene que terminar de ratificar y demás. Así que, en teoría, esperemos que esto no cambie, que se quede en prisión toda su miserable vida, que se pudra allí, que se muera allí, que no vuelva a ver la luz del sol, que no vayan ni a verlo. Tal cual te digo. Tal cual te digo. Porque para esto no hay nombre. No hay nombre. Dame un segundo porque ya de paso esta mañana he revisado a ver si había novedades. He revisado a ver si había novedades, no me salía nada, pero estoy mirando a ver si por lo que sea, pues durante la tarde han puesto algo.
Nada, mantienen la petición de prisión permanente revisable y de 26 años de cárcel, pero de momento creo que no ha sido oficial. Sí que tengo aquí una de las declaraciones de cuando él habló, uno de sus testimonios. Es que me parecía, de verdad, no lo quería ni mencionar, pero he encontrado aquí uno de los que vi y este sí lo tengo que decir, ¿no? Él se declaró, se seguía declarando inocente, evidentemente, ¿no? Porque ¿para qué asumir los cargos que evidentemente sí que has hecho tú? Y una de las cosas que dijo fue que él estaba segurísimo de que no había matado a nadie porque no tenía ningún motivo. Y se quedó tan ancho. Se quedó tan tranquilo. Menos mal que en este caso sí que el jurado popular ha actuado medianamente, o sea, medianamente ha actuado en condiciones, no esta vez. Y bueno, no han fallado en su veredicto, ¿no? A ver, que estoy buscando las fotos, perdón, por eso estoy así como que parece que estoy un poco divagando, pero estoy buscando las fotos para podernoslas poner. Un segundo. Vale. Nada, este crimen de verdad, yo cuando... ¿Por qué no me deja poner esto más grande? Ahora. Yo cuando lo vi, de verdad, me he pegado muchísimo tiempo para este caso, ya más que por la información, en plan por si era más extensa o era menos extensa, era por el contenido de la información. O sea, realmente, cuando yo empecé a ver todo esto, digo, pero en serio, o sea, cada cosa que leía era peor que la anterior. Peor que la anterior. Y créeme que sigo sin entender por qué ese día que ocurrieron los hechos no se quedó nadie con Eva. ¿Por qué Eva tampoco, yo qué sé, ¿no? Podría haber avisado a algún familiar para que se fuera con ella o incluso las autoridades haberse quedado allí, ¿no? No sé, me parece que habría tantas cosas que se podrían haber hecho de otra forma, no por Eva, no que ella tuviera que haber hecho las cosas de otra forma. Simplemente pienso que podrían haber salido de otra forma y no haber salido tan mal como salió todo, ¿entendéis? Si alguien se hubiese quedado con ella, si las autoridades se hubieran asegurado de que este ser que estáis viendo en pantalla no estaba, si se lo hubieran llevado detenido, si se hubieran quedado con ella, si se hubieran tenido otras medidas de seguridad, quizás no estaríamos comentando su caso, quizás ella y su bebé no hubieran perdido la vida a manos de este ser. No te puedo decir si estoy segura de ello, pero al menos desde luego lo mismo no se hubiera dado ese día. Al final sabemos que este tipo de monstruo y este tipo de ser, si no están lejos o si no están detenidos o si no están en prisión, son un peligro. Son un peligro. Un segundo que estoy buscando una foto de Eva porque tengo aquí una en el ordenador, pero es archivo web y no me la abre. Un segundo. Una que se vea bien. Vale, aquí está Eva. Un segundo que os muevo la foto. Eso es. Esta es Eva. Yo conozco a su hermano Rodrigo, que es entrenador de las categorías inferiores de la selección española de balonmano y también jugador de balonmano. Yo no sé, no sé cómo habrá reaccionado la familia. Supongo que la familia de él también se habrán quedado de cierta forma pues en shock. Pero es que es horrible. Es horrible. Evidentemente él no tiene nada que ver de lo que haya hecho su hermano. Pero claro, imagino que en la familia pues también habrá sido duro para su familia. Rollo, a los agentes de policía, ¿qué les pasó? Por lo que dijiste antes, perdón. Los expedientaron tanto al sargento como a los dos agentes que fueron ese día a casa de Eva y se marcharon a los 15 minutos, porque tendrían mucha prisa o algo, y se marcharon a los 15 minutos esos dos. Y el sargento que no ordenó la detención ese día
Esa gente fue los 3 que fueron expedientados, sargento y los 2 agentes que se presentaron en la casa el día de los hechos. Un segundo que os estoy buscando la foto del patio. Aquí está. Y este es el patio de la casa. Como veis, pues en la esquina donde está el colchón o el sofá, no sé lo que es. Sí, parece un sofá. Los palés y todas esas cosas que hay amontonadas en esa esquina, pues ahí era donde se encontraron los cuerpos. Realmente es que no sé ni qué decir, porque es que no puedo expresarme con palabras que no sean censurables. ¿Me explico? O no puedo ser políticamente correcta. No puedo, no puedo. Me sale la vena. Me sale la vena humana, la vena pasional, la vena empática de pero qué mierda hicieron. ¿Por qué no se lo llevaron? ¿Por qué no actuaron? ¿Para qué sirvieron las denuncias? ¿Para qué sirvió la orden de alejamiento? Para nada. Nada. Y no digo yo que no sirvan. Y no digo yo que no sirvan. No digo que no se tengan que poner. No digo que no haya que hacer lo correcto. Pero de nada sirve que la víctima haga todo lo que se supone que tiene que hacer y que la víctima lo tenga que hacer todo correcto y las autoridades se arrasquen los pies. Por no decir otra cosa. No tiene sentido que tú denuncies, que tú pongas una orden de alejamiento, que tú llames para que se lo lleven y a los 5 minutos hagan así y esté cada agente en un bar tomándose una cerveza o mirando el periódico o jugando al Tetris. Esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ron, no hay palabras, ni las peores que se pueden expresar para esta atrocidad. No hay. No hay. No hay. No se puede. Es que no hay palabras para describir esto. No hay palabras. Caterina, no se implica verdaderamente. Os doy fe de ello. Cuidaros. Ah, por las autoridades, ¿no? Sí, bueno, a la vista está que no se implicaron. Es una auténtica vergüenza en mayúscula. En mayúscula. En mayúscula. Porque ¿de qué sirve? O sea, es que estamos igual que en el caso, por ejemplo, de Lucía Garrido. ¿Para qué sirvió que denunciara? ¿Para qué sirvió todo lo que hizo? Es que al final siempre es como que la culpa a la víctima. No, no había denuncia. No, no había orden de alejamiento. Venga, y ahora que las hay, contadme. Estoy deseando escuchar. Contadme, como salen muchas veces. Y se han mirado, pero lamentablemente la víctima no interpuso ninguna denuncia. ¿Me estás queriendo dar a entender que si hubiese denunciado no la hubiese matado? Y entonces casos como este que nos demuestran que las denuncias sirven o que no sirven. O que actúan bien o que no actúan bien. Porque puede ser que en muchos casos sirvan, por supuesto. Por supuesto. Pero ¿de qué sirve que tú denuncies cuando las autoridades van a pasar de tu denuncia? No sirve de nada. Y no digo que todos los cuerpos, ni todos los agentes, ni todas las denuncias sean iguales ni se hagan igual. Pero lo que está claro es que aquí hubo negligencia, que aquí hubo fallos muy graves que llevaron al asesinato de una mujer y de su bebé. Porque no se tomaron medidas, no se tuvieron en cuenta las denuncias ni nada de lo que había, porque encima fue el sargento el que dijo después, no, es que yo en el momento en el que se presentaron los agentes para desalojarlo, no ordené la detención porque no veía peligro inminente. Este tío, ¿qué casos ve? ¿Qué casos resuelve? ¿Que a fulanito le han robado el retrovisor del coche? ¿Que le han partido el cristal y le han robado? Que no se vio peligro inminente. Que no es que porque tú no veas el peligro no está. Que no es porque tú digas, no, yo no veo peligro, no está. Ya, pero es que las cosas no funcionan así. Las cosas no van así.
¿Es una persona con denuncia? Sí. ¿Una persona con orden de alejamiento? Sí. ¿Ha quebrantado el orden de alejamiento? Sí. ¿Cómo coño lo dejáis que se vaya con una maletita por su propio pie andando y a los 15 minutos están los dos agentes fuera del lugar? ¿Eso cómo se come? Eso lo único que nos demuestra es que no sirve para nada todo lo que la víctima pelee, todo lo que la víctima mueva, todo lo que la víctima denuncie, para que ahora los agentes digan, me paso la denuncia por donde sabemos. No sirve de nada. Si las autoridades no le dan importancia, si las autoridades no es que se involucren de forma personal, pero es que es su trabajo. Su trabajo. Igual que el carnicero corta pollo, igual que el barrendero barre, igual que la limpiadora limpia. ¿Cómo vais ahí, lo vais a echar y nada más que habéis visto que se ha ido, que ha vuelto, que ha dado la vuelta a la esquina, habéis dicho, ya está fuera? Era para llevarlo a comisaría y retenerlo por 24 horas. Es lo mismo que pienso yo, Chibi. Que se lo hubiesen llevado detenido. Que se lo hubiesen llevado, aunque sea ya no detenido, que se lo hubieran llevado y hubieran estado un tiempo allí en comisaría, que se aseguren que, 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 que esa tarde no va a pasar nada. Que al día siguiente tenía que declarar, pues tú vas a dormir hoy aquí en el calabozo porque la orden de alejamiento la has quebrantado igual. Tú ibas a dormir aquí y mañana vas a declarar. No porque tú no veas riesgo, sino porque el riesgo existe. Que el riesgo al final existe. Y decidieron por su criterio, a no ver riesgo, dejarla ahí. Nada, le vamos a llamar luego por la tarde a ver si está. A ver si está bien. Ojo, pero tampoco te defienda que luego a ver cómo demuestras que fue defensa. No, no, no. Si al final ya sabemos perfectamente en muchos casos qué es lo que ocurre, Jessica. Por eso digo que al final, cuando pasan casos como el de Eva, ¿por qué no se pone el foco mediáticamente hablando en cuanto a medios, en cuanto a difusión, en que en casos como el de Eva el fallo estuvo en la justicia o en el actuar de la justicia o en el actuar de los agentes? Porque el foco se tiene que poner. Ese fallo está ahí y no es eventual, no es de vez en cuando. Sabemos que esto pasa mucho. Sabemos que esto pasa mucho. Por no tomarse en serio la denuncia, por no tomarse en serio las órdenes de alejamiento, por no tomarse en serio lo que ocurre, por no tomarse en serio lo que está padeciendo la víctima, esto ocurre. Y ya no hace falta que sea de una relación que viene de maltrato, que viene con un contexto anterior. No, 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 no. ¿Dónde estaban los asesinos de Sandra Palo? Juntando 600 o más antecedentes entre 4. ¿Dónde estaban? En la calle. ¿Por qué no estaban presos? Pues porque algunos ya había salido, había otros que eran menores. Tampoco había riesgo para esa gente, ¿no? No suponían ningún riesgo, supongo, ¿no? No tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver que esos muchachos no estuvieran en prisión, ¿verdad? Igual que si este hubiese estado en prisión esa noche, no hubiera tenido nada que ver. No hubiera tenido nada que ver. No hubiera cambiado nada, me quiero referir. Hombre, es que ya lo que hace falta es que... es que de ver, no lo entiendo, porque al final es la misma historia de siempre. La misma historia de siempre. No, la víctima no presentó denuncia. No, la víctima no presentó no sé qué. No, la víctima... No. ¿Y ahora cuando pasa qué? O cuando tienen antecedentes, ¿qué coño hacen en la calle? O cuando se supone que tendrían que estar a no sé cuántos metros o a no sé cuánto de distancia, ¿por qué están al lado? Porque están al lado y tiene que la víctima avisar o tiene que perder la vida la víctima para que actúen. Es que una orden, es que vamos a ver. Yo siempre me he preguntado una cosa. Una orden de alejamiento, ¿qué mierda es? Un papel. Un papel. Porque no hay nadie midiéndote la distancia, no hay nadie al lado de esa persona que pone la orden, no hay nadie al lado de la persona a la que está puesta la orden, no hay nadie cerciorándose de que esa orden no se quebranta. Entonces, una orden de alejamiento es un papel. Ya está. ¿Y un papel de qué sirve? Que hasta que no te maten,
no dicen, ay, pero es que hay que ver, tenía una orden de alejamiento que ha quebrantado, pues entonces otro delito. ¿Para eso sirve? Pues entonces no sirve para nada una orden de alejamiento. Al menos no para prevenir que una persona te quite la vida. No, puede servir para otras cosas que tú quieras, pero para eso no. Para eso no. Y sé que estoy siendo muy crítica, pero es que no, porque lo mire por donde lo mire, se hizo mal. Sí, coincido con ustedes, no defiendo a la policía de lo que hicieron mal. Lo que hicieron mal, lo hicieron mal. Es que yo no lo veo lógico. Y repito, no soy policía, vale. Todo lo sabéis. Creo que aquí hay muy pocas personas que al final pues tengan algo que ver en el gremio barra nicho de derecho o criminología, lo que sea. Por aquí está Derecho, que nos podrá comentar un poco más al respecto. Pero de verdad que no se podrían haber hecho las cosas mejor. Hay que creerse que no se podrían haber hecho las cosas mejor. Pues ¿para qué sirve un papel ropa? Limpiarnos el... Me ha salido así del cabreo que tengo. Es lo mismo que yo he dicho. No sirve para nada. Para que ese papel esté en una carpeta y cuando te maten diga la policía, uy, mira, no, pero si tenía una orden de alejamiento. Anda, mira, pues otro delito. Ya está. Es que realmente ¿para qué sirve? Si quebrantó la orden y lo citaron al día siguiente. Pero qué puta lógica es esa. Lo siento de verdad porque ya se me escapan hasta las cosas solas. Y no me quiero poner borde, pero es que no es lógico. Igual que se fueran 15 minutos después. O 15, o sea, 15 no, menos, porque hay cuarto estaba dentro. Entonces no lo estoy entendiendo. Lo siento mucho, pero no lo estoy entendiendo. ¿Qué medida fue esa o qué medida tal? Que sí, que después se ha expedientado y se ha como castigado, ¿no? Sancionado y tal. Pero eso ha pasado después. Eso ha pasado ya después, cuando tanto Eva como su bebé han muerto a manos de él, de esa persona que dejaron que se fuera solito andando y que 15 minutos después estaba dentro otra vez. Y eso es de haber hecho las cosas mal, de haber fallado y de cometer una negligencia, porque no es un fallo de me he equivocado, ha vuelto a los 4 días o ha vuelto al año. No, no. 20 minutos después, menos de 20 minutos después, ya estaba dentro. Me tengo que ir. Un gran beso a todos y en especial a vos, Ro. Nos vemos la próxima. Saludos desde Argentina. Dale like al vivo, no se olviden. En Argentina pasa lo mismo, es lamentable. Te mando un abrazo, María Ángeles. Muchas gracias, de verdad, por acompañarme y bueno, por haber estado aquí, ¿no? Apoyando. Te mando un abrazo, de verdad, y que vaya bien la tardecilla. Eso es, pero por una omisión no muere una persona, yo no podría dormir. Yo sí tengo derecho laboral, pero toco algo del derecho penal, pues de verdad que estoy totalmente abierta a que las personas que entendáis derecho o que podáis entender o explicar estas formas de actuar o de hacer, por favor no lo dejéis claro. Lo mismo tiene una lógica, lo mismo es que si realmente no ha ocurrido nada violento ese día, no pueden hacer más. Lo mismo muchas veces nos dejamos llevar por la lógica, pero los protocolos o la forma de actuar son otras, aunque no sea difícil de comprender. Por eso digo que las personas que tengáis más conocimiento sobre esto, que digáis, ¿es esto normal? ¿Lo que hicieron? ¿Se podría haber hecho otra cosa? ¿Lo hicieron mal? Bueno, lo hicieron mal porque de hecho fueron expedientados, pero me refiero. No sé qué pasaría, pero lo que está claro es que el protocolo falló. Pero tampoco sirve el arresto domiciliario porque le dan a elegir si quieren entre semana, los fines de semana y festivos. Así que tampoco sirve de nada, ¿no? Mientras que esté la probabilidad de que esa persona pueda salir y pueda cometer un crimen, realmente no sirve para nada. Lo único que serviría es que esté preso, porque preso, quiera que no, está preso, lo tienes ahí, de ahí no va a salir. Ahora, si lo tienes en arresto domiciliario, pero ahora le das unos días que no son de arresto, o se tiene que estar, ¿no? Como en muchos casos hemos visto, que tiene que estar yendo a hacer acto de presencia cada X a una comisaría o a un juzgado. Bueno, y de un X a un X no puede pasar nada, ¿no? Es que como del día 30 al día 15 ha venido y del 15 al 30 ha vuelto otra vez,
pues no ha pasado nada, ¿no? Es que del 15 al 30 ha podido matar a 20 personas y del 30 al 15 mata a otras 20. Y no tiene nada que ver que se esté presentando en los juzgados o en la comisaría. ¿Entendéis? Es que realmente lo que me explota la cabeza es pensar que la policía confió en que él se fuera y no volviera. Yo creo que la policía confiaría en él, porque si no, no me lo explico. Claro, al final, a ver, los agentes, yo entiendo, esto es como todo, si el sargento no da la orden de arresto, entiendo que los agentes que están por debajo del sargento no pueden arrestarlo. Hasta ahí bien. Pero bueno, quedarse un poco, o tener algún tipo de medida, o no, no sé, de verdad, no sé qué se podría haber hecho, pero seguro que irte 15 minutos después no era lo mejor que se podía hacer. No era lo mejor. Entiendo que sin una orden directa del sargento no se puede detener. Entiendo muchas cosas porque al final esto es como todo. Esto es un... Esto va por cargo. Es una jerarquía y si el sargento no da orden no se puede. Igual que si el juzgado no admite algo pues no sirve o si no... Lo puedo entender. Pero ante un caso donde una mujer y su hija han perdido la vida, cuando todo esto ya tiene un contexto anterior, cuando ese día pasaron cosas y cuando ese día se podría haber eh, eh, procedido o se podría haber actuado de otra forma, no lo entiendo. Es lo que no entiendo. Y créeme que es que, por mucho que le quiera buscar la lógica, no la termino de entender, porque al final, para mí, no la tiene. Si hubieran tenido en cuenta todas las denuncias, hubiera tenido en cuenta todo lo que había y si hubiese actuado a razón de todo lo que había, seguramente a lo mejor el desenlace hubiera sido distinto. El desenlace de ese día, que al final ocurrió todo ese mismo día. Es que ella la había agredido físicamente con anterioridad, deberían haber sido más concienzudos. Eso es lo que no entiendo. Porque si fuera decir, no, es que todo lo que ha sido han sido amenazas, que al final es de palabra, un maltrato psicológico, que no digo que esté bien o que sea menos que uno físico, ojo, pero es verdad que si no tienen denuncias o si no tienen constancia de que haya un maltrato físico, que sea algo ya físico que directamente pueda agredirte, quitarte la vida, todavía dice tú, no, es una persona que habla y amenaza, pero no hace. Que aún así tampoco le doy la razón, porque también puedes amenazar hasta el día que lo hagas. Este amenazaba y también había tenido maltrato físico ya. Entonces, ¿por qué no darle importancia? ¿Por qué no ver riesgo ahí? O sea, iba a poner un ejemplo, pero es que mejor no lo pongo. Ya yo creo que cada uno, o sea, que lo entendemos perfectamente, ¿no? ¿Cómo no vas a ver peligro ahí? Si hay quebrantamiento de una orden de alejamiento con dolo, que no es casual, es pena de prisión de 6 meses a un año. Pues ya te digo que él quebrantó la orden, después sí que es verdad, porque claro, entendemos, él llega a la casa y le pide perdón a Eva, entonces en el momento en el que te acercas a la casa estás quebrantando la orden. Aún así, como Eva decidió perdonarlo y volvieron y tal, guay, vale. Pero cuando ella llama posteriormente a las autoridades para que se lo lleven, llama diciendo que ha quebrantado la orden, que ya le había permitido volver y demás, pero que la cosa no iba mejor, esto y lo otro. Entonces, si te está diciendo eso ya, si está diciendo que está violento, que le habrá dicho seguramente a las autoridades lo mismo que le dijo a la prima, que había matado al gato del vecino el día anterior, que estuvo persiguiendo un perro con una hacha, etcétera, etcétera. Quizás él actuó de manera muy tranquila, dando confianza, no sé, como manipulador, mostrándose de una manera que no era y no vieron peligro en él. Que por supuesto la cagaron. Claro, pero aunque no veas el peligro, es lo mismo que dijo el sargento. No es que yo no vi el peligro, pero eso no significa que no exista. Es decir, al final sí, por mucho que este tipo, cuando lo sacaron de la casa, le sonriese, por ejemplo, a las autoridades, le contase un chiste, eso hace menos todo lo que tenía detrás, me quiero referir. Al final el contexto está ahí, las denuncias están ahí, la orden está ahí, entonces por mucho que él se ría y parezca un tío súper cercano, súper simpático y tal, el delito está. Y el historial está. Y los antecedentes o la denuncia o los cargos o lo que tenga está. Entonces, realmente porque el tío se tome 2 cervezas contigo
El que es malo es malo. Y sabemos que este tipo de perfiles en la calle son súper buenos, son tal, son cual, y después de puertas para adentro es cuando tú conoces el infierno. Porque sabe que de puertas para afuera, al mostrarse así, puede dar con alguien que no sea sumiso a él, que esté por encima de él, que no le dé miedo y le pongan la boca en la nuca. Entonces ya como eres macho, eres muy machito para meterte con las mujeres, pero cuando te viene un tío, tú cierras la boca y aprietas el culo. Por eso él lo hacía de puertas para adentro. Si lo hubiera hecho de puertas para afuera, a lo mejor alguien hubiera hecho algo. O la cosa hubiera sido distinta. Que tampoco lo creo, ¿eh? Que tampoco lo creo porque, bueno, ya hemos visto en casos y a lo mejor pues tampoco se hubiera hecho nada. Pero que era con ella, claro, con ella y con la niña. Lo que falla es la propia orden de alejamiento. Es que no funciona totalmente. La orden de alejamiento la han quebrantado él y Eva. Bueno, eso es como decir que cuando tú apuñalas a alguien, tú apuñalas y la otra persona también se apuñala a sí misma, ¿no? Porque al final impacta el cuchillo. No estoy de acuerdo, Katy. Porque al final la orden de alejamiento, el primero en quebrantarla fue él, que fue el que acudió a la casa. Quien pone la denuncia responsable de no acercarse a su agresor. Ella no se acercó él. Sí que decidió perdonarlo, pero como he dicho, al final es un gesto de bondad y de confianza que no es recriminable. O sea, que tú confíes en alguien y ese alguien te mate, al final, yo qué sé, no tienes culpa tú por haber confiado, tiene culpa la otra persona por haberte matado o haberte engañado, porque él vino con perdones y vino con excusas y luego cometió el crimen. Hablas con el alcalde y te dice que los tiene controlados. Claro que sí, pero cuando reinaba el otro decían que el otro movía... No sé de quién estáis hablando. Sientan o no el peligro, tienen que seguir la normativa. A dormir en comisaría y a reactivar la orden de alejamiento con pulsera. Claro, tomar otras medidas. Tomar otras medidas. La pulsera o que tenga constancia, un seguimiento incluso con el móvil a lo mejor. No sé si eso se puede hacer, pero tipo que tú sepas en todo momento dónde está la persona. Aunque bueno, al final tú coges, dejas el móvil en cualquier lado y no sabes dónde está. Es tontería. Pero me refiero alguna medida cautelar, alguna medida preventiva, que no sea un papel que al final no sirve para nada, que fue el caso. Pero aunque lo perdone, hay que tener en cuenta que era una mujer maltratada y seguramente sufriera del síndrome de la mujer maltratada. Pero es que igualmente Aroa, sufriera o no el síndrome de la mujer maltratada o que sintiera miedo y por eso lo perdonó, porque diría, hostia, es que está aquí, si ahora no lo perdono, tal cual, ¿no? Al final por miedo o por lo que sea, pudo ceder. Vale, igualmente, es lo mismo que hemos estado hablando antes. Si a ti te traicionan, si a ti te hacen daño o si a ti te pasa algo malo o negativo, evidentemente esto no es malo o negativo, es algo horrible porque te han matado, pero me refiero, si tú confías en una persona y esa persona te traiciona, ¿de quién es la culpa? ¿De ti por confiar, por no ver la maldad o por dar otra oportunidad o por confiar o por ser noble y pensar que las personas cambian? ¿O es culpa de la otra persona que al final es quien te ha mentido, quien te ha hecho daño, quien te ha manipulado o en este caso quien te ha matado? Al final, aunque, ¿qué te digo? A lo mejor, aunque ella no lo hubiese perdonado, el crimen hubiera pasado igual, incluso antes. Porque a lo mejor eso es lo que hubiera hecho, hubiera sido el detonante para que ocurra el crimen. Igual que el detonante el día que ocurrió el crimen realmente fue que las autoridades fueran a echarlo, perdón, de la casa. Porque realmente si ese día lo hubiera querido matar, desde el primer momento, ¿para qué esperarse a que llame a los agentes? ¿Para qué esperarse que ella actúe? Da la sensación como que todo vino después, ya en un acto de encima llamar a las autoridades para que me eches o para que me tal, y fue cuando volvió y cometió el crimen. Si lo pensamos, llevaba un mes. Podría haber cometido el crimen antes, sin embargo, parece que el detonante fue cuando lo echaron. Al menos, eso sí, a lo mejor estoy pegando un poco, es mi opinión personal, pero si llevaba desde noviembre y el crimen lo cometa a mediados de diciembre
y estas amenazas estuvieron pasando durante todo noviembre y antes de la reconciliación, a mí me da a entender que de haber querido hacerlo antes, lo hubiera hecho antes. No que no lo fuera a hacer en un futuro, pero había tenido oportunidades. Sin embargo, ese día se ocurre eso, llega, o sea, regresa a la casa y se espera que entre Eva. Y es como que estuvo una hora allí retroalimentándose de ira, de maldad, de sentimiento que al final cometió el crimen, ¿no? La víctima es dependiente de su agresor por las manipulaciones, totalmente. Le debían haber encarcelado y a lo grave imponer pena capital, que eso igual ni desviar psicópata criminal. Mejor sería darle la eutanasia, menos víctima. Sí, seguro que fue por echarlo, pero me refiero a lo que decía Katy, de que ella rompió la orden por perdonarlo. Sí, sí, a ver, que al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Que debatimos y surgen otras cosas y yo también pues fui comentando ahí un poco con ustedes conforme vosotros comentáis o habláis entre vosotros. Sabéis que al final sí que las amenazas venían con anterioridad, había existido el maltrato físico, todo lo que ya hemos comentado, pero llevaba un mes y pico viviendo con ellas. Y en ese mes y pico, por ejemplo, no, como digo, es que suena mal decir no hizo nada, como si lo tuviera que haber hecho antes. No, me refiero a, lleva un mes y en ese mes ha estado amenazando de muerte y antes de eso también ha estado amenazando de muerte. Entonces, ¿por qué ese día tan concreto? ¿Entendéis? Entonces lo que me da a mí, a mi lógica, ¿no? Es que ocurrió posterior a eso porque le enfadó que llamaran y que lo echaran y que al día siguiente tuviera que ir a declarar y que ya Eva lo hubiera vuelto a echar de su vida, ¿no? Como que lo hubiera vuelto a rechazar, lo hubiera vuelto a dejar y demás, ¿no? Como supongo que se lo tomaría él. Claro, no te va a abandonar, pedazo de hijo de... me caliento, de verdad, me caliento. No puedo, no puedo. Estos casos que me tocan muchísimo la fibra, más cuando la víctima hizo las cosas bien, ¿no? Que ya toca y manda narices decir que la víctima hizo las cosas bien, porque al final la víctima tiene que hacer las cosas bien. Y al final, aunque las haga bien, como que tampoco sirve. Está claro que saben con quién lo hacen. Y ojo, ninguno estamos libres de caer en garras de esta gente. Nadie. Nadie, Chibi, nadie. Nadie está exento. Y conforme más buena persona seas, menos te libra. Porque si ven que se pueden cruzar con alguien igual que ellos, te esquivan rápido, ¿eh? Te esquivan rápido. Si ven que es una persona que cae, que ve, que desconfía, que está siempre mal pensando, que te tachan pronto de la ecuación. No les conviene, porque claro, te vas a dar cuenta muy pronto de lo que ocurre y eres capaz incluso de hacerlo antes tú, tipo, antes de que este me haga algo a mí, que lo estoy viendo venir, se lo hago yo, ¿no? O no le doy ni siquiera la oportunidad. No hablo de matar, evidentemente, a ver si ahora se vaya a pensar que estoy hablando de eso. Hablo en general, pero es que en este país archivan hasta intentos de secuestro. Sí, bueno, es que al final los errores de la justicia creo que ya dejan de ser errores porque dependen vidas, dependen las familias que están esperando una respuesta, depende la justicia en sí, incluso depende el que den ejemplo, ¿no? Si se archivan los casos, no se resuelven, caen penas que son tal y cual, ¿qué ejemplo estáis dando de justicia? De esta gente busca gente buena, inocente. Claro, Yorbilbo al final es lo que estoy diciendo, que si eres bueno, si eres inocente, noble, confiado, tal, van a ir a por ti. Van a ir a por ti. Porque reconocen perfectamente ese tipo de perfiles, se alimentan y se aprovechan de ellos, los reconocen a ojo. Antes de que te dé tiempo a abrir la boca, solo por verte caminar, saben perfectamente si eres una persona sumisa. Lo saben perfectamente. Por lo que dices y por lo que hizo, tiene pinta de rabia. Como lo echó llamando a la poli, habrá pensado en cumplir sus amenazas. Claro, claro, a mí es lo que me da a pensar en ojo, mi opinión. Es lo que me da a pensar que al final las amenazas estaban ahí, él estaba en casa y sin embargo cometió el crimen ese día.
No son errores, no, 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 no. Errores no son, por supuesto. Error puede ser que tú sumando te equivoques. Puede ser que tú a la hora de poner un nombre te equivoques. Yo que sé, un error mínimo. Mínimo. Pero cuando tu decisión o la decisión que tomes puede suponer que se pierda una vida o que no se pierda, creo que el error deja de ser un simple error para ser una negligencia o algo sumamente grave. No te estás equivocando de color, no te estás equivocando en tontería, ¿entendéis? Te estás equivocando en algo que puede costarle la vida a una persona. De hecho, le costó la vida a dos. Yo esquivé una buena bala gracias a mi carácter y a que soy una cabezota y las cosas se hacen como yo digo. Pero sí, da miedo cuando alguien que aparentaba ser buena persona por dentro sea un monstruo. Totalmente, Aroa, totalmente. Pero bueno, al final es lo que digo, siempre creo que no hablando concretamente de este caso, en general, al final nos enseñan que ser desconfiado, ser sobreprotector con uno mismo, mirar, estar pendiente, desconfiar, que sí, que es un comportamiento quizá demasiado paranoico. No es vida tener que estar desconfiando de todo el mundo, pero al final te da la seguridad, entre comillas, de decir, esto lo reconozco, esto no lo reconozco, como que aprendemos un poco de estos comportamientos, de estos perfiles, porque al final, sí, uno se llama fulanito, el otro setanito y la otra menganita. Pero al final hay cosas en estos tipos de perfiles o en los perfiles criminales en general que son iguales o que son similares. Indistintamente de los gustos, del nombre, del pelo, ¿entendéis? Hay cosas que se repiten, son patrones. Es como decir una persona buena, cariñosa, tal, 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 todo es bueno, ¿no? O una persona alegre, que siempre estaba riéndose, que siempre tal. Es como que una cosa va de la mano con la otra. Entonces, de una persona manipuladora podemos sacar que es manipuladora, que quizás también es narcisista o que que lo que quiere es tener a la gente bajo su control, bajo su dominio, que busca control, porque si busca una persona sumisa es porque quiere controlar. Al final es como un bucle que, aunque no seamos criminólogos y no nos dediquemos al criminal profiling, creo que son cosas que se dan y que nos ayuda, nuestro cerebro nos ayuda como método de defensa, nos antepone al problema, nos prevé el problema y cuando tú estás diciendo, no, es que me ha mentido, no, es que me ha dicho esto, no, es que me ha dicho lo otro, es que me ha dicho... Vete, sal de ahí. O sea, esa persona que te miente, que tal, que cual, que esto, que lo otro, no, sea un hombre, una mujer, tu novio, tu amiga, tu primo, tu madre, tu hermana, da igual, da igual. Al final hay cosas que se repiten, hay perfiles que son muy similares y en el momento en el que se ve un conjunto de características que ya estamos más o menos hechos a escuchar o a ver por los casos documentales, etcétera, echa cuenta tu instinto, echa cuenta tu instinto. Echa cuenta, echa cuenta. Sí, y es sí, y un desconfiar demasiado es malo, pero un puntito de desconfianza viene bien. Nunca conoces a alguien a 100%. Nunca. Nunca. Ni aunque vivas con ella, puedes conocer al 100% una persona. Jamás. 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 Porque las personas tienen secretos, tienen trauma, tienen comportamientos que quizás no te van a comentar que tengan, tienen poca tolerancia a los enfados que quizás no te comentan que tengan, hasta que un día se enfade mucho y veas tú la poca tolerancia que tiene a la frustración o lo rápido que se enciende como una mecha. Hay cosas que hasta que no te enseñan esa cara hasta que no se quitan la máscara, y hay en muchos casos donde no es una sola máscara, son varias, no empiezas a ver realmente qué tipo de persona está en tu vida. Que da miedo, por supuesto, porque al final cualquiera puede tener una máscara y ser un auténtico criminal, por supuesto. No voy a venir yo a contar a nuevo cuando hemos visto este caso, igual que hay 300.000 de al final
familias que matan a un miembro, o sea, un familiar que mata a otro miembro de la familia, una madre que mata a sus hijos, un hijo que mata a su madre o a su padre. Al final, ¿y cuántos casos no hemos visto que al final siempre dice alguno, no, pero es que era muy buena gente? No es que a nosotros nunca nos ha dado señales. No, pero si es que siempre nos saludaba. Pero si es que a mí me acompañaba, pero si es que a mí me ayudaba, pero si es que a mí tal. Claro, ¿tú te crees que a ti te va a decir que tiene pensamiento de cometer un crimen? ¿O que disfruta matando? Es que, ¿entendéis? Row y muchas personas, por desgracia, no se dan cuenta de estas máscaras hasta que es demasiado tarde. Pero cuando no se dan cuenta es por la bondad que hay. O sea, cuando una persona no se da cuenta de que el que tiene enfrente es malo, o del que tiene enfrente se está aprovechando, o se está lucrando, o está actuando de forma que no es buena con esa persona, les cuesta tanto darse trabajo o ni siquiera lo ven porque son confiadas. ¿Por qué un niño no desconfía? Por ejemplo, porque es inocente, es bueno, no conoce la maldad, no salen de él gestos de maldad. Un niño a lo mejor si te hace daño es de manera inconsciente, jugando. Si hace cualquier cosa mal es inconsciente, no es que lo haga queriendo, no es la mayoría de los casos, no es voy a hacer esto porque te hago daño o hago esto porque sé que te jode. No, no lo hacen con esa intención. Es como cuando las personas que tenemos animales muchas veces desde nuestro razonamiento es, hay que ver que estoy harta de decirle esto y va y se caga y se mea. No lo hace por joderte, lo hace porque al final no lo procesa como tú. Pues en este caso es igual. Una persona que sea bondadosa, que tenga buen corazón, que todo para ella sea amor, cariño, tal, y ella no se vea capaz de cometer nada malo contra otros, le va a costar más trabajo ver la persona que tiene enfrente si va con malas intenciones. Y eso es así. Y eso es así. Porque en el momento en el que te empiezas a dar cuenta y empiezas a ver que no todo el mundo es bueno, no significa que porque tú te des cuenta ahora de repente que aquel es un hijo de puta, tú seas peor que él porque te has dado cuenta, para nada. Lo que nos hace ver es que podemos aprender, digamos, podemos protegernos aprendiendo de perfiles, de actos, de hechos, incluso de palabras, de comportamientos, y eso en un futuro nos puede prever y ayudar ante una situación complicada, ya sea en el trabajo o sea ante cualquier situación, ¿no? Eso es como todo, el conocer te da la opción de poder actuar, poder decidir, pero si conoces, si no conoces, no puedes. Os dejo, bonico. Buenas noches y gracias por el caso, Ro. Hoy es primera vez que me atrevo a decir que quizás no duerma. Vaya caso más horrendo. Un abrazo, Chibi, guapa. Que vaya bien. Sé que el caso es bastante fuerte, bastante sensible. Y créeme cuando digo que ha habido cosas que he decidido no poner por vuestro bien, por el mío, por nuestra sensibilidad, porque sé que lo pasamos mal. Es inevitable no pasarlo mal en casos como este. Y al final hay datos que nos aportan en cuanto a contexto, pero que tampoco nos hace la diferencia. En cuanto a si no lo cuento, varía mucho. Entonces hay cosas, perdón, que he decidido dejar no mencionar porque eran cosas realmente fuertes y duras y al final están en internet para las personas que quieran saber más, pero ya bajo su propia responsabilidad, porque ya digo que mi intención tampoco era, pues, poner a nadie mal ni herir a nadie, ¿no? Aunque sea complicado debido al caso, pero al final quitar ciertos detalles, pues también ayuda en cuanto a no ponerte peor, ¿entendéis? También con el caso de Laia, por ejemplo, lo hice, que hubo muchas cosas que no dije porque al final es ponerte peor, mm, nada más que viendo y viendo la hazaña y esto y es para nada, porque al final el crimen ha pasado igual, lamentablemente no podemos cambiar nada, lo pasamos mal y lo pasamos peor cuanto más datos tenemos, datos que a lo mejor no cambian el caso, simplemente hace que nos enfademos más, que lo pasemos peor. Entonces al final, como esa información está pública, pues toda la persona que se quiera informar
informar respecto al caso y demás, lo tiene ahí, pero yo nuevamente digo, hay cosas que he dejado un poco que no he mencionado, sobre todo mensajes y demás, por lo dicho, ¿entendéis? Así que, bueno, mira, Monse dice que llega tarde, que lo ve ahora en diferido. Ya me comenta Monse luego qué tal. En diferido, pues me dejas un comentario para saber qué te ha parecido. Y bueno, familia, me voy a ir despidiendo. Llevamos cerca de 2 horitas en directo y la verdad que, bueno, ya después de este caso creo que todos tenemos que no descansar, pero sí procesar y de cierta forma intentar tranquilizarnos, porque no sé si seré solo yo, pero tengo ahora mismo un malestar, un estado de malestar, de nervios, de impotencia, de frustración, que si fuese madera estaría echando fuego, ¿entendéis? Entonces, vamos a procesar todo, vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos, que no es cuestión tampoco de irnos así. Y bueno, en primer lugar y antes de irme, como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado, en especial hoy con este caso pues tan duro y tan terrible. Gracias porque en cada caso que hago siempre estáis ahí, siempre estáis apoyando, siempre los debates son súper, súper interesantes, siempre desde el respeto, que es lo que me gusta. Podemos estar más o menos de acuerdo, podemos formular las preguntas de una manera u otra, pero lo importante es que perdón, el respeto, siempre va por delante el respeto y la verdad que es una de las cosas que más valoro de todos vosotros y lo que más valoro como comunidad, porque sé que trate el caso que trate y traiga el caso que traiga, lo vamos a tratar con respeto, lo vamos a comentar o a debatir con respeto, que el hecho de comentarlo o debatirlo no hace que nos lo tomemos menos en serio, sino todo lo contrario. Intentamos entender algunas cosas, ponemos el foco en otras que no dejan de ser importantes y creo que también es bueno y que se puede aprender mucho. Así que no me gustaría irme sin deciros que eso, que muchísimas gracias de verdad por todo el cariño y todo el amor que me dais. Si os ha gustado el vídeo, haber gustado, si os ha resultado interesante y demás, pues ya sabéis que un like, un comentario, pues siempre ayuda para que YouTube recomiende nuestro canal y difunda nuestro trabajo y demás. Y nada, lo dicho, que os mando un abrazo enorme. Nos vemos mañana, que tenemos a Arane por aquí por el canal con un casito misterioso. Y nada, familia, que descanséis, que paséis buena noche, aunque será complicado después de todo lo que os ha tocado escuchar. Y nada, que os mando un abrazo enorme, mil besos. Nos vemos mañana. Sepáis que os llevo en el corazón siempre, siempre, siempre. Que ya sabéis que sois mi familia, mi segunda familia, y que siempre estoy por aquí y siempre estoy loca y contenta con vosotros. Así que nada, chicos, un beso enorme, mil gracias nuevamente y nos vemos mañana. Adiós.